Seguimos con su programa, de nuevo con el licenciado Jerónimo Meléndez. Hoy queremos enfatizar, que quedó en el martes pasado, enfatizar sobre el milagro económico de Singapur, como una extensión de territorio como 10 o 15 veces más pequeña que República Dominicana, con tan solo 5 millones de personas, es un ente económico a nivel mundial. Bienvenido, Jerónimo. Muchas gracias, Fernando. Comentando un poquito o haciendo eh, una reseña sobre como tú le acabas de llamar, milagro económico de Singapur. Eh, de verdad que mencionamos Singapur y mucha gente hasta siempre se queda como, le da risa el nombre, ¿no? Porque tiende a pensarse en aquellas cabañas que habían allá en el este, ¿no? Eh, pero realmente es interesante ver lo que ha pasado y lo que ha acontecido en ese archipiélago, archipiélago de Singapur, República de Singapur. Son 63 islas en total, las que conforman la República de Singapur. Singapur tiene 697 kilómetros cuadrados de territorio. Exacto. 697, con respecto a 48,000 y pico que tenemos aquí. Exactamente. Pues me quedé corto. El censo de ellos 20 veces más chiquita. El censo de ellos está en 5.600.000 personas. Lo que quiere decir que en esa cantidad de territorio está muy densamente poblado. Claro. O sea, no es que son 3 gatos, son muchos. Ellos en su momento eran una colonia británica o un territorio británico que estaba prácticamente alquilado por la Compañía de las Indias Orientales. Era un conglomerado inglés que velaba por los intereses de Inglaterra en Asia. Ya para el año a final de la Segunda Guerra Mundial, porque esos territorios fueron en su momento reclamados por el Imperio del Japón, pero de por sí las etnias conformadas por los singapurenses, que es el gentilicio real, ellos tenían de por sí mucha influencia china. Sin embargo, querían pertenecer a los malasios, ¿no? Porque está en la península Malasia, pues vamos a pertenecer a Malasia como tal. Malasia es otro poder, ¿no? Y era un país grande, pero era una situación, esto estamos hablando de 1959, ya cuando su líder, un señor Lee Kuan-Yew, ese era su líder, ¿no? Él era el que quería que se adicionaran a Malasia, pero era sobre la base de una preocupación real de que como una nación tan pequeñita, con tan pocos recursos y tan atrasada, pudiera subsistir o sobrevivir después de que una colonia de un imperio como el británico les dejara de solventar, de subvencionar y de utilizar. ¿Cuándo fue que ellos hicieron la independencia del Imperio Británico? 1959 oficialmente. O sea, Gran Bretaña decidió irse. Ya no les representaba ningún interés el archipiélago en Malasia y luego como tal Singapur, y decidieron irse. 1959. Es cuando entonces ese líder... ¿Qué había ahí en ese momento? En cuanto a producción, ¿qué hacían? En el 59, para tener una idea, ¿no? Puerto de transbordo solamente. Ya.
Agricultura muy poca y pesca, muy poca. Entonces, ellos lo que hacen es que este señor establece o dice, bueno, vamos a convertirnos en parte del territorio de Malasia, pero hay una serie o sea, el trato de Malasia hacia ellos era un tanto como echándolos a menos, y decidieron independizarse ellos. Entonces eso ocurrió definitivamente en 1965. Bien, cuando deciden. Entonces, plena revolución de abril aquí. Exacto. Ya. Exacto. Que me imagino que teníamos un Producto Interno Bruto mucho mayor que el que ellos tenían en ese momento. Sí, sí. Bueno, aquí vamos al punto. Cuando ellos establecen o ponen deciden establecer su sistema de gobierno, establecen como Lee Kuan Yew, así que se llama el señor. Ellos establecen su sistema de gobierno a través de un partido que se llama Acción Popular, que hoy todavía sigue siendo el partido de gobierno. Y desde esa época hasta acá, con la voluntad política de ese señor que ha gobernado, es un partido, se supone, democrático, pero definitivamente autoritario y con visos reales de dictadura en cuanto a la forma en cómo se manejaba. Sin embargo, yo lo digo y lo menciono todo esto porque de verdad veo con algo de preocupación que hoy por hoy en amplios sectores nuestros sociales se añore y se desee tener una figura como un Trujillo. Trujillo era un corrupto, pero él solo. Entonces, él manejaba el país como si fuera una finca. Y esta era la finca de Trujillo. Y todo el que no estuviera bajo la voluntad de Trujillo, pues entonces tenía problemas. En el caso, me dirán, ay, ¿cuál es la diferencia con Singapur? Bueno, Singapur aparentemente y muy evidentemente, por los demás factores que se miden a nivel mundial, ha dado cátedras respecto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con la corrupción. En Transparencia Internacional establece que ellos están en 6º lugar a nivel mundial. Siendo un gobierno autoritario. Autoritario. 6º lugar. El primero, según el índice de Transparencia Internacional, es Nueva Zelanda. O no, están los países escandinavos, Suecia. O sea, los primeros 6 están en los escandinavos, ¿no? Y Nueva Zelanda. Son países que la percepción o el nivel de corrupción es muy bajo. Y Singapur está en el número 6, después de todo eso. Pero entonces, como mencionaba yo en el programa pasado, a nivel de educación, si no están en el 2, están en el 3. Pero están en los primeros lugares a nivel mundial. En la prueba PISA, que fue una prueba que se utilizó en el que salimos, República Dominicana, de 139 países que se computaron para esa prueba. En 150. Nosotros salimos... Imagino. Faltó. O sea, estábamos en el 139. Eran 139 países, nosotros estábamos en el último lugar. Y ojo, podían decir, no, que espérate, que lo que pasa es que se midieron. No. Se midió matemática, la lengua nativa y su interpretación de la misma. Eran materias básicas, solamente 2. La lengua materna o nativa y la matemática. Esas fueron las 2 cosas. Ciencia fue la otra medición en materia. Y tenían unos parámetros, una media, y sobre el que estaba por encima de la media, pues entonces resulta ser que en Singapur, número 1, mundial. Y ustedes dirán, pero no eran así en el 65.
No, claro. Ni remota. Es más, no eran así en el 79, los otros días. Y hoy por hoy son los número uno. Entonces, en lo que tiene que ver con su, también lo mencioné la vez pasada, pero lo voy a decir ahora para que quede un poquito más claro, lo que tiene que ver con su Producto Interno Bruto per cápita, es decir, cuánto produce su nación. Y entonces lo dividen entre la cantidad de ciudadanos. Eso se llama ingreso bruto, interno bruto per cápita, es decir, por cada habitante. Son el número 3 en el mundo. Es decir, que usted coge para allá y va a encontrar poca gente pobre. ¿Y cómo? ¿Y qué número? O sea, ahí sí se crece la economía, ¿eh? Ahí Pero, crece. ¿y cómo? Entonces, ¿qué número somos nosotros? Porque aquí estamos creciendo todos los años. 4, 5, 6%. Eso es una cosa increíble aquí. El gobernador del Banco Central es el mago de la finanza y de la economía tú sabes mundial. que hubo unos muchachos que yo recuerdo que establecieron, ellos tenían un programita de radio muy chulo, de chistes y cosas. Y entonces hacían unas grabaciones así como, y en una están diciendo de la medición. En ese momento ellos hicieron sobre el milagro económico de la República Dominicana. Entonces ellos dijeron que ellos agarraron el Producto Interno Bruto y lo calcularon, o sea, sobre el crecimiento de la economía. Decían esos muchachos, ¿no? En ese momento agarraron el sueldo de, en ese momento, Mato Berrido en Banco Nacional de la Vivienda, el sueldo de Valdealbizu, el de los diputados, el de los senadores, y entonces agarraron todos esos sueldos y después cogieron el sueldo de un maestro, el sueldo de un policía, de un policía, y lo dividieron entre todos y daba una cantidad de dinero impresionante. Sí, porque tú agarras los sueldos de ellos contra los de esta gente. Lo que pasa es que no decían cuánto era la cantidad de ellos, de los maestros, de los obreros normales. Pero hay una realidad, o sea, yo a veces no comprendo. Por un lado, real, ¿no? Sí, porque hay valores, me imagino que son fríos esos números, y dices, pero mira, crecimos en esto, pagaron más impuestos, qué sé yo. Según qué. el mismo Banco Central, resulta ser que el 80% del que dice ser asalariado, 80% del que dice ser asalariado, tiene un salario por debajo de los 25,000 pesos. Fantástico. ¿Y la canasta familiar que dice el Banco Central qué? Ese es el 80%. No, porque entonces se han inventado, sí, el 90%. Entonces se han inventado una serie de parámetros que se llaman los quintiles. Entonces va a depender de tu quintil. Ya. Bueno, vamos a hacer... Seguimos, Jerónimo. Bueno, nos quedamos un poquito en lo que es los reportes del Banco Central y el crecimiento económico y la distribución hacia o sea, partiendo de lo que hablábamos hace un ratito de un ejemplo como Singapur, ¿no? Entonces, analizábamos de que el Banco Central establece como quintiles, o sea, pone la canasta familiar en quintiles y le va dando precios a las canastas familiares. Pero yo no sé, yo soy abogado, por mucho tiempo, también estudié mercadeo, ¿no? Pero por mucho tiempo intenté hacer negocios y en ese sentido, por la experiencia propia mía adquirida durante el paso de los años, yo veo las cosas de una manera un poco más rústica y voy a hacer el análisis sencillo para lo que son los quintiles del Banco Central. Una persona tiene una necesidad proteica y de
de carbohidratos para su alimentación, para decir no estoy desnutrido, que tiene una cantidad de calorías al día. Okay, entonces, con relación a eso, si yo me pongo a tener una comida realmente digna, que pueda decir, bueno, esta suple mis necesidades calóricas, yo agarro a una persona y le digo, mira, yo te voy a dar 300 pesos a ti, y yo esos experimentos yo lo hago con quien sea, le doy 300 pesos para que él desayune, coma y cene. 300 pesos. Solamente va a comer, O sea, con esos 300 pesos él va a comerse un desayuno, ya fuera que él decide agarrar y pararse y comerse una empanada, o agarrar y ponerse una tostada, que no una está tan tostadita, cara. o agarrar y decir, déjame coger unos trozos de plátano, una cosa, y no sé lo que él vaya a hacer con eso, pero que desayune, ¿no? Luego que coma un buen plato de, qué sé yo, arroz, habichuela, carne, lo que él entienda, y luego cene con 300 pesos en un día. Si ese va a ser el caso, vamos a suponer que lo logre y que lo haga bien, con 300 pesos, esos son 9,000 pesos por esa sola persona en un mes. ¿Y por 5? Dicen que el dato estadístico es 5.1 personas por familia. Quiere decir que esa persona va a gastar solamente él de comida, sin los otros 4.1 que se mueran, va a gastar 9,000 garrotes al mes de eso. No he calculado que esa persona, si tiene un trabajo, tiene que moverse y tiene que pagar en pasaje, que normalmente suele rondar el 25% del salario normal en transporte. No tiene un celular, que debe meterle aunque sea 150 pesos cada 15 días para poderlo mantener el número. No le estoy poniendo ni agua ni luz, no le estoy poniendo ningún otro gasto superfluo, solamente comida. Entonces, el pago de la casa. Exacto, pago de la casa, que es primordial. Claro. Ropa, una que otra, porque no toda la ropa sirve, o detergentes. Óigame, eso sobrepasa ese presupuesto de lo que yo estoy diciendo ahora mismo, sobrepasa sin problema los 16,000 pesos. Una sola persona. Una sola persona. Si nos vamos a esa medición de 5.1 por familia, entonces eso anda, vamos a suponer, vamos a quitarle nada más, ponerle la comida, ¿no? Porque lo otro de repente lo pueden pagar juntos, la casa y la otra cosa. Me da por encima de los 50,000 pesos. ¿Él solo? No, 5 personas. A las 5 personas, 10,000. 5 personas, sí. Eso es más o menos lo que se necesita. Yo te puedo decir algo. Hay una realidad. Ah, bueno, trabajando 5 personas a la vez. Sí, hombre, por eso es que el gobierno está tan contento. Ay, perdonen mi comentario, hombre. No, pero que entonces ahí viene el tema. El desempleo. Porque hay un crecimiento, pero hay un desempleo que ronda los 20 y tantos %. Y ni hablar de los que son jóvenes. No, pero mentira, aquí no. Sí, aquí. Aquí el 20% de desempleo. Lo reconocen. Pero ¿y cómo va a ser? Son ellos que lo dan. Entonces, ahí viene el otro punto. Miren, hay una realidad que hay que tener en cuenta. Yo oigo mucha gente decir, y de hecho, créanme, señores, este es mi país también, y yo lo quiero. Tengo un celo patriótico. Muchas veces lloro cuando el solo hecho de yo recitar el himno nacional, ese solo hecho me da ganas de llorar. Ni hablar de cuando oigo el himno a Sánchez, por ejemplo, o el himno a Mella. Ahí yo lloro. Cuando yo lo analizo, o sea, lloro porque es increíble. Pero entonces luego veo cómo nuestro país está en vivir como uno de los más caros del mundo. No, claro. Usted dirá, pero ¿cómo tú dices eso? Habla con... No, señores, miren. Yo veo así, por verlo, cuánto cuesta el metro cuadrado de terreno o de un apartamento. Oscila entre los 800
a $1.500. No estoy hablando de un apartamento de lujo, estoy hablando de un apartamento normal. Sí, por ahí que- Entre 800 y $1.200 el metro cuadrado. Bueno, estoy hablando de un apartamento de cierto nivel, ¿no? Hay apartamentos más baratos, hay apartamentos de $400, de $350 el metro cuadrado, con materiales. Bueno, sí, exacto. Son destinados a público de bajo ingreso. Pero esos apartamentos andan ahí, $400, $300, Por $300 ejemplo, el metro cuadrado. lo de la ciudad Juan Bosch, más o menos, ¿por cuándo es? No, eso deben andar mucho menos. Lo que pasa como es en que 100. no, habría que ver, yo no sé cuánto es el costo y cuánto es un apartamento. Porque tú agarras la cantidad de metros cuadrados de construcción contra lo que dice que cuesta. Ya. Y lo divides. No, porque Y luego lo pasas a pesos. están incluyendo en la clase media, ¿verdad? Esa gente ahora. Bueno, vamos a suponer entonces que le voy a poner $150, $200, ¿no? Pero lo real es que lo que yo veo que son torres que están céntricas, de una persona que pueda aspirar a vivir en un lugar decente, centro de ciudad, anda por lo que yo te estoy hablando, 1.100, 1.200, $800. Entonces tú dices, ok, me tengo que ir a lo más caro porque me voy a ir a lo más caro también. O sea, vamos a decir que son $1.200. $1.200. Ojo, hay apartamentos ahí en la Nacaona que son $2.500 el metro cuadrado. Sí, sí. Y ya. Ya eso para unos amigos tuyos del gobierno. Exacto. Son Bueno, amigos sí, tuyos. ahí la Torre Caney, por ejemplo. Sí, Ahí está viviendo Eury Cabral, entre otros. Eury condominios. Cabral Sí, vive ahí. sí, Oh, tiene su felicidades, ahí. Eury, caramba. Sí. Qué bien te ha ido. Sí. No, él es un economista, él sabe, No, sabe no. cómo. Yo quisiera que me enseñara, porque óyeme, Sí, no he dado bola con lo que he ganado. Sí, pues $2.500 el metro cuadrado, ¿no? Tú dices, ok, eso es Santo Domingo. Yo digo, Santo Domingo, $2.500 el metro cuadrado. Bueno, pues yo agarro y me voy a Orlando, Florida. Es más, me voy a Miami. Que es un chisme más caro Es ahí. más caro, sí, Miami es más caro. Y Miami, cuando tú buscas un sitio con $2.500 el metro cuadrado, óigame, Tiene que ser. usted va a encontrar una casa o un apartamento, pero mire, con una diferencia, que usted agarra a un alemán de Bavaria o Düsseldorf, que tú le puedes decir, no, el tipo es campesino en Alemania, porque él está lejos de Berlín. Y le agarra y le dice, mira, ¿tú sabes dónde queda Santo Domingo? Y el tipo va a hacer así, mira, va a pensar 3 veces y 4, va a Santo Domingo. Porque es más fácil relacionar Punta Cana que Santo Domingo, porque esa gente creen que Punta Cana es otra nación, no las relacionan con República Dominicana. Pero entonces, Santo Domingo, no, eso está en el Caribe. Oh, qué bien, ¿y dónde es eso? No vas a ver. $2.200, pues tú estás loco. Entonces, ese tú le dices, ¿dónde? Miami. Ah, sí, América. Esa es la diferencia entre esos $2.200 entre cada uno. O sea, Santo Domingo como ciudad no te ofrece nada. Seguridad. Óyeme, yo que he tenido el privilegio de viajar, cuando yo llego a Estados Unidos, una que otra vez y mucha que otra vez, encuentro una patrulla de policía, un policía perfectamente equipado. Que le dan tiro a los negros, bueno, está bien, pero están ahí para proteger. Claro. O sea, están. ¿Se va la luz? No. ¿Hay servicio de transporte masivo? Sí, mucho, el que tú quieras. ¿Barato? Sí. No es que tú tienes acceso, tú eres un obrero y puedes tener tu carro, puedes tener tu casa, que el airecito, o sea, Mira, te mueves como si mira, fuera una persona de clase media. Oye, un ejemplo vivido por este cuerpo que nos habla y dirige la palabra. A raíz de la cantidad de protestas que veo bien justificadas sobre el precio De los combustibles. Que acaba de pasar este lunes que pasó. Exacto. Mire, yo hice un periplo con la familia. Quisimos hacer.
manejamos desde Orlando, Florida, a Wisconsin. Eso es casi frontera con Estados Unidos. No. Recapitula. Frontera con Canadá. Perdón. Ahora sí. Perdón. Frontera con Canadá. Fueron 4 días viajando. Nos fuimos en un vehículo que era de 6 cilindros. Bueno, gasté de combustible $135. ¿Cómo va a ser? $135 en 4 días. 4 días caminando viajando, medio mundo. Te voy a decir exactamente cuánto yo recorrí. 1.400 millas. ¿Y cuánto es eso en pesos? 7,000, 8,000 pesos. 7,000 y pico pesos. Yo eso lo he hecho yo en una semana ahora mismo. Exactamente, claro. Y yo ya recorrí 1.400 millas con $135. Bueno, definitivamente que has hablado del país que más me gusta. Pero el tiempo en televisión siempre se nos agota y tenemos algo más para ustedes. Seguimos. Seguimos de nuevo, otra vez con el ingeniero Manuel Félix Ledesma, y queremos puntualizar algo en el programa, hablar un poquito sobre el medio ambiente, calentamiento global. ¿Qué puedes decirnos sobre eso, Manuel? Sobre calentamiento global y cambio climático. Exactamente. Vamos a mantener ahí esas dos palabras que son muy importantes. Saludo en este día muy especial, porque en esta semana, hace más o menos ya como 15 días, se celebró lo que era el día de la capa de ozono. Habló sobre eso, sobre la capa de ozono, y muy importante que hemos recibido ya en los últimos 10 años, que desde el protocolo de Kioto se han ido reduciendo los CFS, los clorofluorocarbonos, hacia la atmósfera, y estamos teniendo ya una recomposición de la capa de ozono. ¿Okay? O sea que estamos teniendo noticias buenas, noticias favorables para la humanidad. Muy bueno, porque había, creo que algunos países que nunca respetaron ese protocolo de Kioto, ¿no? Sí, algunos no se sometieron, mayormente los países mayores desarrollados. Los países de mayor contaminación del mundo, tú sabes que son primero China. China tiene un 25% que pende sobre ellos en términos de lo que es la contaminación ambiental, y luego Estados Unidos, que tiene un 20%. Pero, y aún así se ha recuperado la capa de ozono. Sí, pero vamos a hablar un poquito de lo que es cambio climático y calentamiento global. Fíjate, para hablar de este tema vamos a definir primero lo que es cambio climático y lo que es calentamiento global. Para mí, muy mal llamado, para mí, con esto me estoy oponiendo inclusive a posicionamiento de organismos oficiales como la OMM, que es la Organización Mundial de Meteorólogos. Me estoy poniendo en posiciones contrarias a lo que es el Pentágono. Me estoy oponiendo a lo que es el BIUR de Miami, que es un organismo de alto nivel y de calidad de información, de investigación de estas cosas. Pero si tú defines el clima es una condición de elementos y factores en la cual todo lo que tiene que ver con temperatura, presión, humedad, todos esos valores, todos esos parámetros de mediciones no revelan una situación de un momento, sino que revelan la situación, por lo menos. Cuando tú hablas de clima, tienes que tener una base de datos aproximadamente de 30 años para tú hablar de clima. Ahora, para tú hablar de cambio climático, indiscutiblemente tienes que hablar de cientos de años y hasta miles de años. A veces los científicos se han equivocado a través de todo su posicionamiento, como en los años 40, en los años 50, muchos científicos pensaban que la Tierra entraba en un periodo de glaciación, porque la temperatura en los años 50 al 60 comenzó a disminuir,
y realmente se equivocaron. Se equivocaron. Hoy en día se le llama mal llamado lo que es cambio climático. Yo le llamaría variación climática. ¿Cómo? Variación climática. Variación climática, no cambio climático. El clima no cambia de esa manera. Además, si te pones a ver las informaciones prácticamente de campo, todo lo que tiene que ver como registro de temperatura, las temperaturas globales que comienzan a medirse a partir de los años 1850 y 1875, hasta el día de hoy, ¿sabes tú, Fernando, cuánto ha sido el cambio de la temperatura media global? ¿Cuánto? Simplemente 0.8 décimas de grado Celsius. 0.8 décimas de grado Celsius. O sea que la temperatura media de la Tierra tenemos prácticamente 14.8 grados Celsius. Que la temperatura en los últimos 10, 15 años, 20 años ha venido subiendo, porque es ahí donde comienza en esta última fase a subir la temperatura de la Tierra, la temperatura global. Recuérdate que es una medición promedio de todas las bases de informaciones prácticamente terrestres y del mar. Se hacen unas sumatorias y luego se saca un promedio. Y esa temperatura, ese cambio de temperatura, esa variación, como tú le has llamado, variación climática, es cíclica. O sea, por temporadas hay esas subidas y bajadas de temperatura. Porque tú hablabas del 50 que estaba bajita, ahora que está alta. Hay registros históricos de glaciaciones, de calentamientos y de enfriamiento. Un ejemplo, tú coges para eso está lo que se llaman las manchas solares. Hay dos tipos de causas fundamentales que generan lo que es la variación climática. Primero, el problema que tiene que ver con la astronomía. ¿Qué tiene que ver la astronomía con esto? Claro, el Sol. ¿Quién es que produce el calentamiento y quién es que produce lo que se llama la termodinámica en términos de lo que nos llega a la Tierra? Si tú te pones a ver al límite superior de la atmósfera, que se encuentra más o menos a 2.000 kilómetros de altura de la superficie de la Tierra, en ese límite superior de la atmósfera nosotros recibimos, y es lo que se le llama la constante solar, 1.94 a 2 calorías por centímetro cuadrado por minuto. Eso representa aproximadamente 1.350 y 53 hasta el 60 kilowatts por metro cuadrado de superficie. Lo que nos llega a la Tierra prácticamente es que una variación, una cantidad, porque a medida que la radiación va atravesando la atmósfera, esta va disminuyendo y nosotros recibimos aquí entre 75 más o menos y 225, dependiendo la latitud donde nos encontremos. Por eso, con respecto a esa radiación, es importante mantener esa capa de ozono. Sí, voy a hablar de la capa de ozono, pero déjame terminarte esta definición de calentamiento global y lo que es variación climática realmente, no cambio climático. Entonces, ¿qué pasa con la Tierra? Ese es el origen principal. Los científicos están estancados en la parte que astronómica, que es lo que genera el Sol, que a partir de ahí origina lo que se llaman manchas solares, que son las explosiones solares, que esto ocurre prácticamente cada 11 años. Cada 11 años nosotros estamos ahora mismo en el ciclo 24. El ciclo 24 de las manchas solares, y prácticamente estas manchas son indicadores de que grandes emisiones de energía las recibimos aquí en la Tierra, gracias a Dios, a que tenemos unas capas ahí arriba, que no la voy a mencionar ahora, que ellas nos sirven como de colchón y más o menos absorben esa radiación, pero de una u otra forma también afectan el sistema de la Tierra. Ahora, ¿qué pasa con este calentamiento que nosotros estamos viviendo? Esa es la primera causa. Lo segundo es ya de origen antropogénico. Antropogénico, antropo de hombre, y génico es que es generada por el hombre. La otra condición de alteración es la antropogénica, que es las emisiones que nosotros hacemos por medio de los hidrocarburos y otras contaminaciones más. Fíjate, dijimos en un programa anterior que la generación de hidrocarburos a nivel mundial es tan alta que prácticamente en el 2014 marcaba ya una emisión de carbono hacia la atmósfera de un valor
prácticamente de 40.000 millones de toneladas de carbono por año. ¿Sabe lo que son 40.000 millones de toneladas de carbono por año? Es algo muy elevado. Y eso marcaba también lo que llegamos ya a las 400 partes por millón de carbono en la atmósfera. Al punto donde los científicos dicen que ya prácticamente estamos en un nivel de que no va a ser reversible. O sea, lo que estamos viviendo puede que ya no sea reversible. De ahí entran los diferentes acuerdos a nivel de naciones para reducir lo que son las emisiones de carbonos a nivel de variación de los diferentes proyectos, que eso es lo que vamos a hablar al final, que me gustaría que me lo recuerde. Todas las alternativas y las soluciones que debemos de tomar para nosotros reducir lo que son esas emisiones de carbono, para que no se produzcan esas altas temperaturas que tiene hoy la atmósfera. Esas emisiones tienen que ver con el asunto del efecto invernadero y todo eso. No, esas emisiones tienen, sí, en parte, pero esas emisiones, eso es los combustibles que nosotros quemamos. Los carros, las fábricas, el sector eléctrico. Y eso no afecta el sector agropecuario. Al cambio ese carbono se incorpora a la atmósfera. Aparte de eso hay otros elementos de bromo, de cloro, de plata, y se incorporan a la atmósfera, y eso hace entonces, crea lo que se llama el efecto de invernadero, que es lo que tú quieres que te diga. Yeah. Cuando entra la radiación, esa radiación llega, ocurre lo que se llama una irradiación, una reirradiación, o sea, esa luz de la Tierra es reflejada hacia la atmósfera, esos gases, ¿qué pasa con ellos? Entonces absorben esa radiación y mantiene ese calentamiento, esa radiación no sube, no sale de la atmósfera, y luego es reirradiada a la Tierra. Si no existiera el efecto de invernadero, déjame decirte, Fernando, la temperatura de la Tierra prácticamente se redujera, oye bien, en 33 grados Celsius. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que si tenemos ahora mismo un promedio de 14 grados Celsius de la temperatura global de la Tierra, tendríamos menos 18 grados Celsius. Si no existiera el efecto de invernadero, la Tierra estuviera sometida a una temperatura de menos 18 grados Celsius. Ya tú sabes qué pasa. Claro. ¿Qué pasaría? Yo, una vez estando en Ciudad de México, alguien hablaba de la lluvia ácida y que la contaminación que tenía la Ciudad de México era tan y tan grande que cuando llovía la gente pues salía que no era como conveniente, que era muy tóxica esa lluvia. Eso es producto de eso, que esos gases estén allá arriba y cuando llueve... Sí, pero ya esos son otros elementos químicos. Otros elementos pero químicos, producido por el hombre, o sea... Claro que sí. Pero vamos a hablar de eso en otro programa. Okay. Porque la lluvia ácida lleva algo aparte que tiene que ver con el calentamiento global y lo que es el cambio climático, que para mí es mal llamado, sino como, a ver si te lo aprendí. Variación climática. Ahora, ¿por qué hay personas de la envergadura del presidente de los Estados Unidos que no creen calentamiento global? Que Donald Trump lo ha dicho, y no sé si tú has visto su ponencia, que dice como que no, sí, que eso es algo normal lo que está pasando. Sí, hay grupos... Y Putin dice, a mí me encanta el calentamiento global porque yo tengo mucha zona fría, tendría mejor terreno. Sí, lo que pasa es que hay grupos detrás de esto que realmente han adversado y dicen que desde Inglaterra fue donde se originó toda esta teoría que verdaderamente es una falsa. ¿Entiendes? Entonces, indiscutiblemente, el que es profesional, el que es técnico en la materia, hay cosas que aquí están envueltas, parte química, análisis estadístico, aquí hay cosas que le estamos viendo con nuestros propios ojos que están cambiando, ríos, zonas glaciales, el nivel del mar que está aumentando, una serie de condiciones que es innegable que hay una variación climática y que afecta. Ahora, ¿qué pasa? Estos grupos, ellos se apoyan en una condición de que hoy en día, y es cierto, en este sentido sí yo le doy la razón, en que se ha tomado de moda este tema. Todo el mundo le encanta este tema y lo ha tomado de moda. Los recursos naturales, el asunto del cambio climático, y todo el mundo se va por ahí. Ahora, a través de eso las naciones logran accesar a financiamiento. A dinero. Todo es por ahí. Dinero fresco.
Pero sin embargo, uno de los vicepresidentes de Estados Unidos, Al Gore, ha sido un abanderado de la protección Sí, sí. de los recursos naturales, calentamiento Sí. global. Sí, sí. No es menos cierto que todo esto tiene que llevarnos a nosotros, o sea, a cada país, a considerar su matriz energética. La matriz energética es determinar y visualizar lo que yo tengo y cómo debo de cambiar esa matriz energética que es altamente contaminante, producción de energía sucia. Vamos a llamarle así, hay producción de energía limpia, aquellas que no son de niveles de contaminación hacia la atmósfera y que no hacen daño al ser humano. Punta Catalina es Es una energía sucia. sucio. Es una energía sucia, es una energía que es realmente de alto nivel de contaminación. Ya hemos hablado de Punta Catalina, Sí. realmente no se justifica desde el punto de vista medioambiental y hay muchas áreas donde nosotros tenemos niveles para amortiguar lo que es este tema. ¿Cómo qué? Ahí está la hidroeléctrica. Hoy en día vemos que se están haciendo planteamientos de grandes hidroeléctricas, 9 hidroeléctricas 9 y como 50 y pico de hidroeléctrica pequeña, de presas, a nivel para manejar lo que es la reserva de agua y para producción de energía. Está la producción de energía eólica. Eólica. Hoy tenemos ya también cierto nivel, aunque es muy bajo, pero en América Latina prácticamente estamos a la cabeza en producción de energía eólica. Tenemos también el tema de la energía termoeléctrica, que a través directamente de los paneles solares. Todo lo que tiene que ver con la intensidad de la radiación solar. Pero han hablado que el costo es muy alto también para producir esa energía. Cuando Sí. una persona quiere, por ejemplo, independizarse del servicio eléctrico, por ejemplo, y tú quieres comprar paneles solares, eso es una inversión Mira, costosísima. para independizarse del sistema eléctrico hay varios tipos de energía. Si es que tú quieres que hablemos de eso, pero nos vamos a salir un poquito del No, tema. no. Porque tú metiste en la parte de esa energía y alguien ha hablado de que con energía solar no podríamos cubrir el déficit de energía que tenemos a nivel del país, por ejemplo, aunque sea una energía limpia. Recuerda siempre una palabra que yo te menciono. Intereses. Intereses. ¿Cómo? Sí. Intereses, sí, sí. Intereses. Eso es todo. Claro que sí. Fíjate, tú coges los Estados Unidos, coges España, coges Alemania, coges China, coges Rusia, y la mayoría de esos países están cambiando su matriz Oh, sí, eléctrica. totalmente. Y están... Bueno, han diseñado hasta en una presa, no sé si fue en Japón o en China, que encima del agua de la presa ponen los paneles solares y ayudan en dos cosas. Sí. Produce energía y evitan la evaporación. Sí, sí, fíjate, hay una modalidad muy buena acá, pero no se le está dando proyección, y son los contadores bidireccionales. Oh, ya. Los contadores bidireccionales son unos contadores que tú tienes encima de tu casa, paneles solares, tú tienes una conexión directamente con el contador. Si tú estás produciendo energía y tu luz está conectada con la EDE, pero ¿qué pasa? Tú estás consumiendo, pero al nivel que tú comienzas a consumir por encima, tú estás consumiendo la energía que produce y tu excedente entonces pasa a formar parte de la EDE, en la cual ellos tienen una modalidad que a final de año entonces prácticamente te dan una factura a favor o en contra. Por Sí. lo general va a ser a favor porque tú vas a tener unos paneles de producción y va a tener condiciones para poder solventar. Ahora, el costo es muy alto. Eso te iba a decir. O sea, yo tengo amigos que lo han hecho, pero ¿a qué costo? 350,000 pesos más o Imagínate. menos para una casa media. Exactamente. Normal. Imagínate. Sí, no pero hay. es una forma de amortiguar y es una forma también de provecho. Sí lo hay. Porque a mediano plazo tú vas a solventar tu gasto. No, eso es Y, cierto. y va a ser autoproductor. Sí, y autosuficiente y mejor Sí. le das alto. Bueno, Sí. vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en breve. Seguimos. Entonces, Manuel, vamos a hablar de las alternativas a nivel de energía en esta variación climática. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos tener? Sí, fíjate, estábamos hablando de los costos de energía y te voy a hablar que la energía eléctrica que nosotros consumimos prácticamente
lo que tiene que ver con el costo de producción está saliendo a 8, a 10, a 11, a 12, eso es muy variable, no está muy transparentado, centavos de dólares por kilowatt, para que vean. Ahora, hay otro tipo de producción de energía que la República Dominicana puede introducirse, que es la mareomotriz. A través del mar. La mareomotriz, que es una energía azul, así se le llama energía azul, o la María motriz, que es por diferencia de profundidad y el oleaje, si quiere energía. Bueno, esa es más sofisticada, pero hay una que es la que hoy en día va a arrasar con todos los planteamientos, que los Estados Unidos ya está en su potencial de desarrollo, China, Rusia, España también. Y aquí hace más o menos 4 años se comenzó a hacer unas investigaciones en donde participó la Universidad Pedro Enrique Ureña y otros organismos internacionales, tratando de ubicar el potencial para lo que es la energía geotérmica. La energía geotérmica. Esa energía geotérmica, para que tú tengas una idea, no la voy a explicar por asunto de tiempo, pero el costo de producción está prácticamente entre 2, 3 y 4 centavos de dólares. Tremendo. A la comparación, 3 veces menos que lo que tenemos hoy en día como matriz energética. Pero esa es una energía limpia. Simplificándola, ¿qué es la energía geotérmica? La energía geotérmica, geo es tierra, térmica es calor. Tú tienes una diferencia, a medida que tú profundizas en la tierra, tú vas a tener lo que se llama una mayor temperatura. Ella va aumentando, a medida que tú profundizas la temperatura va aumentando. Hay un grado geotérmico, se le llama así un grado geotérmico mundial, hay un grado geotérmico que cada país tiene, para que tú tengas una idea, un ejemplo, el grado geotérmico más elevado de la Tierra lo tiene Francia. Y es que por cada 7 metros que tú profundizas, la temperatura aumenta en 1 grado Celsius. Ahora, la temperatura geotérmica media de la Tierra es por cada 33 metros que tú profundizas, la temperatura aumenta en 1 grado Celsius. Los estudios que se han hecho aquí son favorables para lo que es la explotación de lo que es la energía geotérmica. Entonces, la energía geotérmica, prácticamente hay una diferencia en la profundidad. Abajo que se va a producir, hay gases que producen calentamientos y por esa diferencia de temperatura, entonces se toman generadores para producir energía eléctrica. Entonces ese es el mecanismo. Y el costo de producción prácticamente es entre 2, 3 y 4 centavos de dólar por kilo. Sí, pero el que invierte en la maquinaria para sacar esa energía. Bueno, pero eso es parte del costo. Eso es parte del ¿Y costo. en cuánto se vendería al público, por ejemplo? Bueno, y eso serían análisis ya posteriores. Aquí, no puedo venir aquí a decirte cosas así a lo loco. No, yo te digo es porque... Pero si el costo me sale de una energía por kilowatt pon tú 4 centavos de dólares y a una que me está saliendo a 10 o a 12 centavos de dólares, ¿por dónde tú te vas? Por la de 4, para mí como productor. Claro. Pero el problema de aquí es que todo, bajan los costos, pero se lo mantienen igual al consumidor. Ese es el único problema de este país. No hay una regla específica. Lo que pasa es que nosotros como nación hemos venido desarrollando en donde tú te pones a ver quiénes son los actores de los que están metidos en el sector eléctrico. Y tú vienes y traes otro tipo de energía para una matriz. Y va a haber esos mismos actores. Sí, lógico. Entonces, mamá cambian de administración y se quedan para seguir cogiendo dinero. Exactamente. Produzco menos, pero te voy a ganar más. Claro. Aquí hay un organismo que está en la Bolívar, que es lo que tiene que ver con energía. ¿Cómo se llama? No recuerdo. Sí, lo que supervisa a nivel nacional todo lo que tiene que ver, el Consejo Energético. El Consejo Energético, que prácticamente ahora ya salió también que todo lo que es de la Corporación Dominicana de Electricidad, todas esas acciones están pasando a minería, al Ministerio de Minería. Y esta gente pueden dar esas informaciones al país y pueden ir cambiando esa matriz energética. ¿Okay? Esa es lo que es la condición. En otro programa, yo sé que se nos termina ya, se acaba el tiempo, yo voy a desarrollar la problemática
que tiene que ver con las emisiones de carbono en la República Dominicana. Perfecto. ¿Qué ha pasado con los valores? ¿Y cómo pusieron al presidente de la República en Francia? En el 2016-15, ahí en Francia, en esa reunión, lo pusieron a hablar mentira. Y que salió un artículo en esta semana, inclusive, tratando de dar o prácticamente de validar esas informaciones que no son ciertas de lo que son las emisiones de carbono y todo lo que tiene que ver con ese desarrollo del sector. En este próximo programa vamos a hablar de eso. Pues vamos a hablar de eso el martes que viene. Sí, Perfecto. Bueno, sí. ya oyeron. El martes que viene vamos a hablar de esa problemática de energía. Seguimos con la variación climática. Por ahí nos vamos. Así que le damos muchas gracias por su teleaudiencia y nos volvemos a ver en otro programa de En Familia con Despierta. Quiero pedirle disculpas al pueblo dominicano porque se me pasó algo que oí. No sé si la persona más enterada que tiene el país, que es el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, realmente se está asesorando adecuadamente. ¿Por qué lo digo? Vi la semana pasada un comentario de que aquí hay solamente un 25% de pobreza. No sé si significa que cuando se hacen los multifamiliares de Ciudad Juan Bosch, ya esa persona pasó realmente a una clase media porque pasó de no tener nada a tener ese apartamentito. Yo lo digo porque el mismo Banco Central, aunque quieren apañar las cosas, habla de una canasta familiar para 5 personas que ronda de que 22, 25, pero realmente cuando usted la lleva, vemos que está en un 35,000 hasta 40,000 pesos la canasta familiar. Lamentablemente, señor presidente, con los sueldos con que vive la población dominicana, si vamos que aquí hay varios tipos de sueldo mínimo, de 6, 9,000, 12,000 pesos, no creo realmente que haya un 25% solamente de las personas, de los dominicanos sumidos en la pobreza. De verdad, a veces pienso que es una burla de parte suya decir ese comentario o ese número, pero yo lo exculpo y pienso que algún asesor de lo de usted, como ya usted habló también en la semana que pasó, habló de que teníamos el 85%, que estamos en el proceso de la alimentación en la República Dominicana, que éramos autosuficientes en eso. Parece que también se equivocaron sus asesores, porque ya el martes pasado, este martes que pasó, tuvimos al ingeniero Manuel Félix hablándonos sobre esos términos. Yo espero, señor presidente, que usted busque mejor asesoría y no se siga burlando del pueblo dominicano. ¿O será que usted está hablando de clase media, como decía el profesor Juan Bosch, que debía la clase media? Hay una clase media alta, media media y media baja. Y también entonces teníamos una clase baja que era baja alta, baja media y baja baja. Entonces, ¿a qué clase media usted se está comprometiendo? Porque A la media baja. el crecimiento, como me dice por aquí, a la media baja, el crecimiento que esgrime el archigobernador del Banco Central, vitalicio por demás, de un 4, crecemos un 5, no está llegando a la población. Vimos como el martes pasado, en el comentario, pusimos la problemática del gas, el robo que nos están haciendo a nosotros. Señor presidente, despierte un poquito, que si se va del poder, no le va a ir bien. Y esos
asesores suyos son los primeros que van a huir, así como dice el pueblo dominicano, y lo van a dejar solo. Así que tome la rienda y busque asesores reales, porque de verdad sentimos que es una burla. Seguimos, ya comenzamos en su programa En Familia con Despierta.